Buenas noches, pues es la sesión del 1 de noviembre del 2018. De antemano una disculpa, pero pues por las condiciones en las que estamos iniciando el presente módulo, ya que pues una servidora se acaba de incorporar apenas por invitación el día de ayer, ya no quise perder más tiempo y comenzar con lo que es la presentación de lo que vamos a trabajar en esta semana 2. De antemano agradezco sus saludos que ya me han estado enviando vía mensajero en plataforma y pues igual, aunque sea un poco tarde, pero les doy la bienvenida al presente módulo. Los temas que vamos a tratar en esta presentación, que pues intentaré que sea muy breve y enfocada a lo que son las actividades integradoras 3 y 4 de esta semana, los temas que vamos a ver que son pasado simple en la forma afirmativa, negativa e interrogativa, así como algunos recursos que vienen en la plataforma. Aquí pues les presento un mini resumen con alguna explicación de lo que les puede ser de más utilidad para que elaboren sus actividades y por último algunos ejemplos para que las puedan realizar. Pues pasando concretamente a lo que son las actividades integradoras, tenemos la actividad número 3 de esta semana, que básicamente es descargar el documento de Word que viene al inicio de las indicaciones de la actividad, así como ya lo hiciste en las actividades del módulo 6 y en la semana pasada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? La número 3 es básicamente redactar algo sobre el día más feliz de nuestra vida. Es decir, vamos a recordar un evento que haya sido de nuestro agrado y escribir qué fue lo que sucedió, cómo fue que te sentiste y por qué ese evento fue importante para ti. Aquí lo que vamos a hacer es usar los verbos, ya sea regulares e irregulares, pues, y actividades o vocabulario que has ido practicando o aprendiendo, digamos, pues, desde, ¿por qué no?, del módulo 6, donde ya viste cómo estructurar oraciones afirmativas. Por ejemplo, el presente simple, presente continuo y pasado simple. Es decir, pues cuando describimos no solamente hablamos en un solo tiempo verbal, ¿verdad? Pues vamos haciendo como que una combinación. Pero sí que quede claro que solamente es estos temas, presente, pasado, ya sea simple o continuo, porque de repente pues comienzan a meter otros tiempos que nos están solicitando porque no son el tema de la unidad. Esto sí lo quiero pues recalcar. El documento también incluye una fotografía que ilustre o que sea representativa del día que estás describiendo. Al respecto, muchos de ustedes pues no quieren compartir una fotografía de su familia. Como yo siempre les digo, es de que mientras más involucres cosas que sean representativas de ti o de tu familia, pues más significativo va a ser tu aprendizaje. Recordemos que la plataforma pues es una plataforma institucional, pues no es como el Facebook, ¿verdad? Que hay una foto y la pueden copiar y se puede ir perdiendo por ahí. Aquí pues no, es una plataforma donde una servidora, pues yo reviso las actividades, ni siquiera sus compañeros las pueden ver. Entonces yo sí quiero decirles que se sientan con esa confianza de poder compartir pues esa fotografía que representa el evento. Y si no es así, pues pueden descargar una imagen, solamente que recuerda que al final debes referenciar de dónde es que sacaste esa imagen y que de preferencia sea una imagen de algún banco de imágenes que sean de uso, que tengan licencia de libre uso, ¿no? Que las puedes compartir, etcétera. Todo esto pues lo has ido aprendiendo en tus módulos anteriores y recordemos que esta modalidad de la prepa en línea pues tiene como característica que pues hace uso de conocimientos previos, ¿verdad? No se encasilla solamente en un solo tema. Bien, ya que identificamos ese tema del que vamos a hablar, vamos a escribir un párrafo de 5 a 8 líneas nada más. No vas a escribir una cuartilla o un ensayo de 2 hojas y dices, ¡ay, qué barbaridad que voy a escribir! No, solamente son 5 líneas donde tienes que contemplar lo siguiente. What was the happiest day of your life? ¿Cuál fue ese evento que significó algo para ti? Puedes dar algunos pequeños detalles de ese evento para que también la actividad no solamente se quede en que digas, pues mi cumpleaños, ¿no? Ajá, ¿y qué más, no? Entonces hay que enriquecer un enunciado con ideas donde ocupemos el vocabulario y la estructura que estamos viendo.
La siguiente pregunta es, what happened? ¿Qué fue lo que sucedió en ese evento? Acá no hay que confundir con la respuesta de la primera pregunta, porque luego aquí dicen, pues es mi cumpleaños donde yo lo celebré con mi familia, de vacaciones, y comienzan ahí a decir lo que sucedió. Cuando ya quieren contestar esta pregunta, what happened, ¿qué sucedió? Pues ya no saben qué poner. Entonces, hay que identificar how did you feel, qué es lo que se te está preguntando, ¿no? How did you feel? ¿Cómo te sentiste ese día? Ahí puedes decir que el día era caluroso o había mucho frío y tú te sentías, pues por el clima, te sentías así, ¿no? Con calor, con frío, estaba lloviendo. Y también puedes decir algo de tus emociones. Estabas feliz, tu familia estaba feliz, contento, nervioso, en fin. Vamos a hacer uso de adjetivos que te describan en esta situación, digamos que emocional o de estado, ¿no? Y la otra pregunta, why was the happiest day of your life? ¿Por qué ese día fue el más feliz de tu vida? Aquí vamos a dar razones de por qué significa para mí ese día. Vuelvo a lo que son las indicaciones, únicamente son 5 renglones, entonces si para cada pregunta haces un renglón y medio, pues ya con ello lograste la primera parte. ¿Por qué? Viene la segunda parte. La segunda parte es, why is it important to know about the past events? Aquí en este punto número 2, otros 5 rengloncitos. Why is it important? ¿Por qué piensas que es interesante o importante saber o recordar eventos pasados? Aquí vas a dar tu opinión. Puedes hablar en presente simple. Yo considero que es importante. I think it is important to remember past events because... Entonces, podemos recordar aquí y escribir usando vocabulario de módulos anteriores y estructuras también, como por ejemplo las del módulo 6, a dar una pequeña opinión, porque para mí es importante recordar este tipo de eventos. Bueno, sigue la otra parte, donde tenemos que elaborar la actividad integradora número 4. En esta actividad está un poquito más laboriosa, pero si seguimos el esquema que nos están proporcionando en el documento de Word, el esquema te lleva de la mano para lo que tienes que hacer. Entonces, vamos por partes. La primera es que escribas 10 preguntas en inglés. Pero, ¿qué información es la que vas a obtener? Acerca de tu historia, de la historia de tu familia, obviamente, pues en pasado simple. Pues, ¿qué puede ser? ¿Cuándo nació tu abuelito? ¿De qué ciudad era? ¿Cuándo se casó? O algún tío, ¿cuándo se mudó a otra ciudad? ¿Cuándo nació alguna persona que recuerdas de tu familia? ¿Dónde vivieron? ¿De dónde era originalmente? Hay muchas preguntas que podemos hacer, pero solamente vamos a hacer 10. Aquí el tema es que las vamos a formular en pasado simple. Más adelante vamos a ver cómo formular preguntas en pasado. Bien, el punto número 2. Aquí es las preguntas en pasado, en pasado simple en inglés, y luego pongas su traducción. Bien, ahora la segunda parte es que hagas esta entrevista a algún miembro de tu familia, pues obviamente para obtener esta información. Si puedes hacerle las preguntas a alguien que habla inglés, lo puedes hacer, y si no, pues bueno, le haces la pregunta en inglés y luego en español, y lo que te conteste lo anotas y después lo puedes reestructurar o traducir al idioma inglés, basado en las estructuras que estamos viendo, en este caso de la forma afirmativa, negativa, del pasado simple, o incluso puede ser, como vimos, pasado continuo. Entonces, el punto número 1, elaborar 10 preguntas. El punto número 2, hacer estas preguntas a alguien de tu familia. Y el punto número 3 es hacer una línea del tiempo, algo parecido a lo que les estoy mostrando aquí. Pues tampoco muy elaborado, porque si no dicen, ay, esta tarea está muy larguísima. Bueno, es una línea del tiempo donde vamos a anotar esos eventos sobre los que nos habló la familia o la persona a la que entrevistamos. Bien. Hacemos nuestra línea del tiempo. Tenemos aquí, nos presenta una página en YouTube como para que podamos ver cómo es que podemos realizar líneas del tiempo. Pero pues si no, en
En otras herramientas que tú sepas usar también lo puedes hacer, o sea, no es necesario que ocupes lo que aquí se te presenta, únicamente es como un ejemplo, ¿no? Esa línea del tiempo pues la vas a pegar en el documento, así como aquí en el ejemplo. Esta línea del tiempo viene en los recursos de la plataforma, si es que ya tuviste tiempo de ver los recursos. En este caso es una línea del tiempo de cosas importantes que han sucedido en el mundo. Algo así parecido vas a hacer acerca de tu familia. Bien. Por ello, a lo mejor es muy importante que desde un inicio pienses qué tipo de información es la que vas a obtener, qué preguntas son las que vas a hacer a ese familiar, pues precisamente para que sean datos que puedas hacer en un cronograma, en una línea del tiempo, ¿no? Que te pueda dar fechas. Bueno, y el punto número 4 es escribir un párrafo pequeño de 5 líneas. Aquí dice de 5 a 8 líneas en las indicaciones, pero con 5 está muy bien, porque ya vimos que esta actividad consta de varias partes. Bueno, vamos a escribir qué experiencia obtuviste, pues al estar escuchando esa historia familiar. Por último, en el audio vas a describir lo que tienes en tu línea del tiempo. Puedes ir leyendo la pregunta que hiciste con la respuesta, pero ordenada cronológicamente. Y el punto número 5 es básicamente que pegues el link de ese archivo de audio que vas a compartir. Bien, pues hasta ahí tenemos lo que son las dos actividades. Las indicaciones lo puedes revisar en plataforma. Lo que quiero hacer ahora es darles algunos ejemplos o un resumen de los temas que estamos viendo en estas unidades. Pues como ya vimos, estamos analizando en este caso el pasado simple y vamos a empezar con la forma afirmativa. Bueno, el pasado simple lo vamos a formar pues de los verbos, ¿verdad? Los vamos a pasar en pasado, pero tenemos que hay verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son ellos? Bien, los verbos regulares en pasado llevan terminación ed, por eso es que los vas a identificar. Y los verbos irregulares, como su nombre lo indica, pues va a ser una forma muy diferente, muy irregular al escribirlos en pasado. Va a tener diferente forma de escribirse. Y otra cosa que quiero puntualizar es un verbo muy especial para el pasado, como es el caso del verbo to be, que conjugado es was y were. Más adelante vamos a ver por qué este verbo es muy especial o diferente. Bien, primero identificamos verbos regulares o verbos irregulares. Los verbos regulares, como ya les decía, les agregamos terminación ed y para estructurar una afirmación tenemos el pronombre, el verbo y el complemento, como aquí. I invented the first aircraft. You invented the first aircraft. They invented the first aircraft. Bien, como te puedes dar cuenta, una característica del pasado simple es que ese verbo que escribas en pasado se va a usar para todas las personas, como aquí. I invented, you invented, she invented, we invented. Así que es, digamos, muy fácil o relativamente fácil escribir oraciones en pasado simple, porque lo único que tenemos que hacer es, eso sí, siempre mencionar el sujeto. No lo podemos omitir como lo hacemos en español. Bien, entonces, la estructura para hacer afirmaciones, es decir, es esta estructura la que voy a ocupar en mis tareas integradoras, es el sujeto, pues en este caso yo, la primera persona, porque voy a hablar de mí y de mi familia. Después identifico otro sujeto que es él o ella, he or she, o puede ser my mother, my father, my brother, my sister, my uncle, en fin, los miembros de la familia. Y lo importante es ese verbo que yo voy a usar en pasado, que antes yo ya revisé. Es regular, le agrego ed, y si es irregular, pues lo busco en un diccionario cómo es que se escribe. Y por último, el complemento. Bien, en los recursos de la plataforma tenemos, por ejemplo, estos verbos regulares. Answered, asked, brush, clean, help, etc. Como verás, todos terminan en ed. Y los irregulares, ¿no? Become, became, been, bent, etc. Bueno, esto porque se los presento. Es muy importante que antes de que empieces a redactar, identifiques cuáles son esos verbos o esas acciones de las que yo quiero hablar en pasado. Porque si no, cuando ya estás redactando, empiezas a decir, ay, ¿cómo se dice llegó?
¿Cómo se dice viajó? ¿Cómo se dice vivió? Entonces, antes de eso, mejor primero busca tus verbos, los buscamos en pasado, y ya una vez que los tengo, me regreso a la estructura y comienzo a estructurar mis oraciones. My grandfather lived in Chihuahua, ¿no? O my mother worked in a hospital. O my aunt moved to Mexico City. Ajá. Entonces, por ello es muy importante empezar con estas palabras pequeñitas, que son las primeras unidades que voy a empezar a utilizar para ya elaborar una estructura más completa. Bien, vamos a utilizar lo que son esos verbos regulares y irregulares, pero también podemos hablar de características. En ese caso es cuando ya vamos a hacer uso del verbo especial que les decía yo, que es was y were conjugado. Bueno, en la plataforma ya habrás visto que was es para las personas I, he, she, y were es para las personas we, you, and they. Bien, pero aquí lo que importa es lo siguiente. Was y were los vamos a usar para decir fue, fueron, ajá, y vamos a agregar alguna, por ejemplo, alguna profesión, algún adjetivo o algún verbo que termine con ing. Bien, si voy a hablar de algún pariente mío, por ejemplo, puedo decir a qué se dedicó. Bueno, aquí tenemos personas famosas, ¿verdad? Frida Kahlo was a famous surrealistic Mexican painter. Pero aquí yo puedo seguir esta estructura cuando ya voy a describir a mi familia y puedo decir my grandmother was an important doctor in the community. Bien, aquí tenemos varios ejemplos. Ludwig van Beethoven was a musician born in Vienna in 1770. Y aquí hay algo muy importante. Si quiero decir que alguien nació, tengo que usar este adjetivo que es born, con su verbo was born o were born, según la persona. ¿Ok? Entonces, recapitulando, la forma afirmativa es para narrar eventos en pasado y puedo hacer uso de verbos regulares, irregulares o el verbo to be conjugado was y were, fijándome de que después lo acompañe de adjetivos, alguna profesión, algún verbo con ing o algún, puede ser algún lugar. Más adelante vemos más ejemplos. Bueno, ¿qué pasa si quiero hacer oraciones negativas? Bien, en la forma negativa de los verbos regulares o irregulares, tengo que seguir una estructura. En este caso es did, que se va a ser mi auxiliar, porque en inglés se usan mucho los auxiliares, cosa que en nuestra lengua pues no lo hacemos. Bien, entonces tenemos did con la partícula not. Y va a ser para todas las personas, como lo vemos aquí en la tablita. I did not, you did not, he did not, we did not. You did not y they did not. Si lo quiero hacer en su forma corta, entonces está como aquí, didn't. ¿Ok? Did. Y el not lo voy a contraer con un apóstrofe, not. Ahora, algo aquí muy importante. La estructura, pues como podemos ver, es pronombre, auxiliary, did, negativo, didn't. Pero el verbo, una vez que usamos did, el verbo que voy a utilizar después, ya sea regular o irregular, tiene que regresar a su forma simple o base, es decir, o presente, si se te facilita más. Entonces, si fijamos, tenemos I didn't invent. Estoy usando el auxiliar did y enseguida el verbo principal, que así se llama, verbo principal, y después un complemento. Entonces, el verbo va en su forma base o simple cuando estoy haciendo negaciones. Ahora, preguntas. Aquí tenemos que identificar dos cosas muy importantes. Hay dos tipos de preguntas de sí o no y preguntas de información. Entonces, antes de hacer mi entrevista para la actividad 2, por ejemplo, identifico qué tipo de preguntas quiero hacer. ¿Voy a hacer 5 de sí o no o 5 de información? Bueno, ya que lo identifiqué, analizo. ¿Cuáles son esas preguntas de sí o no? Son esas preguntas donde obviamente la respuesta va a ser exactamente, ¿adivinaron? Sí o va a ser no. Por ejemplo, ¿mi abuelito vivió en Chetumal? Sí. ¿Mi abuelito fue doctor? No.
¿Mi abuelita conoció a mi abuelito en México? Sí, ¿ok? Bueno, esas preguntas tipo sí o no comienzan siempre con el auxiliar did para todas las personas. Did I, did you, did he, did she, did we, did you, did they. Y enseguida el verbo. Como ya busqué cómo se dice conocer, vivir, etc., pues es muy fácil, ya nada más coloco ese verbo donde corresponde, después del sujeto. Estoy hablando de preguntas, recuerden, ¿ok? Entonces, ya tengo mi pregunta de sí o no. Did you invent the first aircraft? ¿Ok? Entonces, como verán, el verbo se queda simple e igual es para todas las personas en presente simple. ¿Qué es lo que me está indicando que mi pregunta está en pasado? Pues precisamente el auxiliar did. Bueno, ¿cuáles van a ser esas respuestas? Yes or no. Enseguida el sujeto, yes, I, no, you. Y para el caso de la afirmación, el auxiliar did. Aquí no voy a usar el verbo para contestar, voy a usar el auxiliar. Entonces, yes, I did. Y si es negativo, pues el did más la partícula not. No, you didn't. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos otros ejemplos del uso del pasado simple en preguntas tipo sí o no. Por ejemplo, did Einstein develop the relativity theory? Yes, he did. Did Marie Curie do her research on radiation? Yes, she did. Did Wright brothers fly the first aircraft in the 19th century? No, they didn't. Ya después que di mi respuesta corta, si yo quiero dar información, puedo agregar, como en este caso, ¿no?, la información más detallada, pero vaya, no es necesario dar esta respuesta. Precisamente por eso se llama pregunta de sí o no. Pero bueno, aquí como somos buenos mexicanos, siempre decimos más información de la que nos solicitan. Podemos decir, yes, he did. Albert Einstein developed the relativity theory in 1915. ¿Ok? Bien. Ahora, ya vimos la estructura muy básica, que es sujeto, verbo, complemento. ¿Cuál va a ser ese complemento? Si estoy hablando en pasado, va a haber adverbios de tiempo y de lugar, que obviamente me van a llevar al tiempo en el que ocurrió el evento. Por ejemplo, at siempre se va a usar para la hora. Por ejemplo, at 9, at that time, y con algunas frases. At Independence Movement, the Independence Movement started at midnight. She became professor at a time when only men did. Puedo usar también la preposición in, que se usa para expresar el periodo de tiempo en el que sucedió el evento, pero solamente si vas a decir el mes, el año, la década, el siglo o la estación. Por ejemplo, in September, in 1980, in the 1950s, in the 15th century, in winter. Ejemplo, she was born in the 19th century in 1815. The social movement started in September. ¿Ok? Aquí le subrayamos, por favor, in solamente con mes, año, década, siglo y estación. ¿Por qué? Porque si voy a hablar de los días de la semana o de fechas, entonces ya empleo la preposición on. On Sunday, on February 14, 1980. Aquí estoy dando más elementos, no solamente estoy diciendo el año. On 14 February 1980. She was born on May 10th, 1954. ¿Sí ves la diferencia entre in y la preposición on? ¿Ok? Entonces, la preposición on para indicar fecha precisa o día de la semana. Puedo utilizar también esta palabrita during. Se usa para expresar el intervalo de tiempo en el que ocurrió una acción en relación con otro, ¿no? During the year, she moved to Paris during the war. The economy was weak during the 1990s. Y ago se emplea para indicar, pues, un periodo de tiempo que ha sucedido, que ya ha pasado, pero aquí su característica es de que, como verán en el ejemplo, se utiliza al último, al final de la oración. Por ejemplo, a long time ago, centuries ago, decades ago, years ago. Women got political participation decades ago. Mexico City experienced an earthquake years ago.
Aquí entonces anotamos, ago va al final de la oración siempre. Y tenemos last, que indica pues último periodo de algún evento. Por ejemplo, last year, last decade, last century. Camarena invented color TV last century. Smartphones became popular last decade. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos en esta pregunta, why did you go to Acapulco yesterday? Yesterday, un adverbio de tiempo. Bien. ¿Cuál es el vocabulario que yo puedo utilizar en mis ejemplos? Bueno, aquí tenemos algunos. Cuando visitamos algún lugar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos decir, I visited the archaeological site in Chichen Itza a year ago. Ese fue, a lo mejor, para mi primera actividad integradora, pues el evento más feliz de mi vida, ¿no? O you can say, I went to Mexico City and I visited the cathedral. O I went to Puebla and I visited the forts of Guadalupe and Loreto. No sé, a lo mejor aquí hay un templo o algún edificio representativo de tu ciudad que pues puedes hacer alusión a él, ¿no? Bien. Tenemos más vocabulario para hablar de esas preguntas que les vamos a hacer a los miembros de nuestra familia. Pues podemos preguntarle qué pasó, por ejemplo, cuando murió alguien, ¿no? Acerca de algún niño, de la familia. Podemos usar este vocabulario, ¿no? ¿Cuándo lo podemos usar? Pues para hacer referencia en el tiempo. Por ejemplo, was my grandfather a happy person when he was a child? O was my grandmother a nice girl when she was adolescent? ¿Ok? Bien, también podemos hacer uso de vocabulario para describir personas o personajes o cosas que hicieron a lo mejor nuestros antepasados, ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos o algún tío, alguna tía, ¿no? Pero aquí lo que quiero recalcar es que se usan con el verbo to be. Por ejemplo, was my brother a journalist? O a lo mejor tuviste un tío periodista, ¿no? Was my uncle a professional journalist when he was young? O a lo mejor algún miembro de tu familia que fue músico. How about, was my cousin a very important musician? No sé, in Monterrey when he was an adolescent, por ejemplo. O alguien que de tu familia que era buen líder, ¿no? Por ejemplo, was my mother a good leader when we were children? Y, ¿por qué no? A lo mejor tienes algún pariente que fue explorador y que se dedicó a viajar por el mundo, pues también puedes preguntarle acerca de él. Bien. Quiero darles aquí unos ejemplos ya más de cómo vamos a estructurar preguntas para el caso de la actividad 2. Y vamos a seguir el siguiente, vamos a ver el siguiente orden. Bueno, ya decíamos de las preguntas sí o no. Por si se les había olvidado, aquí está otra vez la diapositiva. Did, siempre. Sujeto, el verbo en su forma base y complemento. ¿Ok? Ahora, seguimos en la estructura. Did, sujeto I, el verbo en su forma base o simple, go, y el complemento, en este caso, to the party. ¿Qué podemos agregar aquí? Otro complemento incluso, uno que haga alusión al tiempo. ¿Qué pasa si quiero hacer preguntas de información? Bueno, lo único que voy a hacer es agregar a esta misma estructura, que es la misma que está aquí abajo, did, sujeto, verbo en su forma base y complemento. ¿Qué le voy a agregar? La palabra interrogativa. What, where, when, why, etc. ¿Ok? Sigamos este orden y no tendremos problemas para hacer nuestras preguntas. Entonces, en la actividad integradora número 2 vas a decidir, pues, ¿qué tal que hago 3 preguntas con was, 3 preguntas con did y 3 preguntas con información, what, when, where, why? Y ya con eso tengo mis 10 preguntas. Obviamente, al hacer estas preguntas, bueno, ya vimos que si son
de sí o no, pues nuestra respuesta va a ser yes, he was. No, she wasn't. Pero si son de información, ahí sí tenemos que usar el verbo en pasado para responder. My father visited Acapulco when he was a child. ¿Ok? Vamos a hacer uso de los verbos que estamos usando en su forma base, los tenemos que volver en pasado. Ya vimos que hay irregulares y regulares. Bien, con was y were, si voy a incluir preguntas, pues lo que les decía yo hace un ratito, hay que fijarnos, después de was y were voy a usar un adjetivo, una profesión, un lugar o un verbo siempre y cuando tenga terminación ing. Si no, no puedo poner otro verbo. Ahí me empiezo a confundir y empiezo a revolver el did con el was. Y no queremos eso. Aquí tenemos estos ejemplos. Was she at home? Was she happy? Were you technicians? Ajá, tenemos aquí estas preguntas. ¿Qué puedo agregarle a estas preguntas? Un complemento que haga alusión al tiempo en pasado. Was she at home yesterday? O puedo cambiar el sujeto. Was my mother at home last week? O, por ejemplo, was my grandfather happy when he was a child? Was my father happy when he was an adolescent? Ajá. Were you technicians when you were younger? Y si voy a usar un gerundio, por ejemplo, I was studying and my sister was dancing. Bien, recuerda que I was, he was, she was, it was. Con estas personas uso el verbo en pasado was. Pero si es we were, you were o they were, con we, you and they, utilizo were en pasado. Ambas palabras, was y were, proceden del verbo to be conjugado en su forma en pasado. ¿Ok? Bien. Cuando haces preguntas con was y were, no puedes usar otro verbo. ¿Ok? A menos que lleve terminación ing, como les decía. Por ejemplo, were you studying yesterday? Y una nota cultural. Did va con todas las personas, a diferencia de was y were, que ya vimos que para qué personas es cada uno. Bien, pues ahora es el momento de que decidas qué quieres hacer en tus preguntas para tus actividades. Bueno, en la actividad número 3, que es el evento que fue más feliz para ti, pues básicamente ahí es que hagas afirmaciones y agrégale complementos y haz ideas concretas, ¿no? Y para que escribas una idea y así poco a poco vas complementando tus pequeños párrafos que ya vimos que no exceden más de 5 líneas. Bien, pero para la actividad que sigue, la 4, ya puedes decidir qué tipo de preguntas quieres hacer. Como les decía yo, es una sugerencia. 3 preguntas con was, otras tantas con did, para que sean de sí o no, y otras con de información. Bien, aquí hay un mini resumen. 2 tipos de preguntas que ya vimos, las de sí o no, las de información. Y ahora vamos a ver las preguntas de información. Bueno, ¿qué información es la que yo quiero obtener? Who, where, why, when, how, what, which, whose, whom. Ajá, ¿qué eso es lo que yo quiero saber? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿O de quién? ¿O quién? Como en este caso, whom. Yo te sugiero que hagas preguntas de where, why, when y how, ¿no? ¿Cómo se conoció mi abuelo y mi abuela? How did my grandmother and my grandfather meet? Ajá. ¿Por qué mi tío se fue a vivir a Veracruz? Why did my uncle move to Veracruz? Ajá. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay palabras compuestas. Por ejemplo, what kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old. Si acaso quieres hacer alguna pregunta así, pues igual solamente toma en cuenta que es una palabra, digamos, compuesta, ¿no? Por ejemplo, how many y how much. Hay una que está aquí abajo, how old, para preguntar cuántos años, ¿no? ¿Cuántos años era
Bueno, es que en inglés decimos de cuántos años eres, no cuántos años tienes. Por eso es que hay que usar el verbo was o were. Por ejemplo, how old was she? ¿Cuántos años tenía o de cuántos años era ella? Por ejemplo, mi abuela. How old was she? How old was my grandmother? ¿Ok? Bien, ya que identifiqué qué es lo que yo quiero saber, qué información, who, where, why, when, how, what, which, whose or whom, o what kind, what time, how many, how much, pues lo que sigue es palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Bueno, aquí otra vez vuelvo a dar el ejemplo. Por si no queda claro, es auxiliar, sujeto, verbo en su forma base o simple, sin estar en pasado, complemento, adverbio de tiempo. Y el otro tipo de preguntas, palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Tenemos aquí unos ejemplos. ¿Qué es lo que sugiero? Que tomes una libretita, tu tableta, tu computadora, tu teléfono y hagas algunos ejemplos para que empieces a estructurar tus ideas. Bien. Bueno, aquí tenemos ya por último dos ejemplos más. What did you used to do 7 years ago? Incluso puedo usar la frase used to, que también está en los recursos, pero va en presente o en su forma base, como vemos en el ejemplo. Did you study in Mexico City? Seguimos el orden, ¿ok? Bien, si notas, verás que es el orden para las preguntas en pasado. Es muy básico este orden y practiquémoslo, hagamos muchos ejercicios, lo repetimos, vemos cómo se estructuran para que a la hora de que hagamos nuestras actividades pues no estén, o mejor dicho, cumplan con todo lo que se nos está solicitando. Una cosa que sucede es que a veces revuelven was, were y did. Ya dijimos que was y were va con adjetivos como aquí, were you happy? O algún verbo pero que lleve ing, was your family living? Bien, si ya subieron su actividad, porque ya había algunas actividades para esta semana, pues igual pueden bajarla, volverla a subir, corregirla, etc. Y recuerden que mientras esté abierta la plataforma, antes de este domingo, pues pueden corregir su actividad. En caso de que digas, ah, bueno, ya me fijé y creo que mis verbos en las preguntas están en pasado. Bueno, los voy a corregir. Algunos ejemplos aquí de preguntas de sí o no, pues relativas a estos días. Por ejemplo, did you believe in dead people coming from death? Did you set a table for an offering? Did you put candies and mole? Did your family celebrate this day? Bueno, los pongo como ejemplo y por el tema que estamos viendo, pero para que vean la estructura que les he estado manejando. Y aquí vienen ejemplos con preguntas de información. What kind of bread did you put on the table for the offering? What activities did adults do in the cemetery? Y vemos aquí la estructura, ¿no? Palabras interrogativas, después lleva did y los verbos en pasado. ¿Qué te sugiero que hagas con estos ejemplos? Que los analices. Ah, mira, aquí todos empiezan con did, luego sigue you. Aquí sigue un sujeto que es your mother, your family. Ajá. Y los verbos believe, said, put, change, están en presente, ok, van en su forma base. Y aquí pues hago este análisis. Ah, pues aquí es una interrogación compuesta. What kind of... how many, what kind of food, how many, what part of. Ok. El auxiliar did. Y el sujeto, you, adults. Casi siempre hacemos las preguntas pues en segunda persona, ¿no? Pero puede ser de alguien más, como aquí, your family, your mother, your father, your sister, your brother. En fin. Bien, hay algunas preguntas que son difíciles porque después de que vimos toda la estructura para preguntas, hacemos unas preguntas que no llevan auxiliar. Por ejemplo, preguntas con who, donde who es el sujeto de esa pregunta, no va a llevar auxiliar, como ya vimos en los ejemplos. Y entonces ahí es cuando dicen, ¿no que llevaba auxiliar? Bueno, es que hay preguntas como pues, en toda regla y la excepción, ¿verdad? Preguntas es algo pues relativamente fácil. Preguntas donde who es el sujeto, porque precisamente es el que hizo esa acción. Pues aquí no vamos a llevar auxiliar. En ese caso el verbo va directamente, pues en este caso aquí está en el ejemplo en presente, pero también puede ir en pasado.
o incluso en futuro. Para nuestras actividades, pues pueden ser en pasado. Pero mejor hagan el otro tipo de preguntas que se va a adecuar más también para la entrevista. Bien, aquí hay unos ejemplos. En preguntas con who, el verbo que sigue va en pasado. Who took children out to ask for candy? What happened on May 5th in Puebla? Bueno, aquí hay un error, es TH, perdón. How many people died at Auschwitz? Ok. Bien, espero que los ejemplos proporcionados en esta presentación pues, te sean de utilidad para la elaboración de estas actividades de esta semana y practícalas en el foro de aprendizaje. Pues eso sería todo de mi parte, espero que te sea de utilidad y quedo pendiente vía mensajería en plataforma, pues para cualquier duda o en el chat en el canal de YouTube que les voy a compartir para que ya las próximas sesiones las podamos agendar y podamos pues estar en contacto para solventar las dudas en el momento. Pues muchas gracias y quedo de ustedes y pues ya estoy avanzando en la revisión de sus tareas de la semana 1. Ténganme paciencia, por favor, pues me incorporé el día de ayer, entonces, pero ya he ido avanzando y voy a comenzar también pues las pocas que me están llegando esta semana. De antemano, muchas gracias y pues bueno, que pasen un buen puente, que tenemos descanso mañana, si es que alguien va a descansar mañana y sábado o incluso domingo. Aprovechemos para ponernos al corriente. Muchas gracias y quedo pendiente de sus entregas y cualquier mensaje en plataforma. Perdón, les dejo aquí ya para terminar unas tablas o unas estructuras para que puedas hacer tus ejemplos. Para oraciones positivas, por ejemplo, para la actividad 1, para las negativas y para preguntas. Bien, pues espero que te sea de utilidad y ahora sí me despido y pues que se la pasen muy bien en este puente. Quedo de ustedes, servidora Carolina Aguirre.